Ya estamos listos, sí, estamos conectados ya con Jairo Lugo, amigos. Lo tenemos allí en pantalla y vamos a estar iniciando pues este nuevo podcast por aquí por Venezuela USA, en nuestro canal YouTube y también en la website venezuelausa.org, nuestro podcast Ecolecua, para estar conversando un poco, sobre todo del tema geopolítico de Rusia hacia acá, porque Jairo Lugo, bueno, ya lo he presentado en varias oportunidades, es decano no árabe de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos. Tiene varios años de experiencia, ya lo conocemos desde la Escuela de Comunicación y desde la primera website en el país que se llamó Lago, algo así, ya me va a corregir, ¿no? Eh, Ha pasado por más de 8 universidades entre el Reino Unido y el Medio Oriente. Y bueno, recientemente estuvo en el Foro Internacional Económico de San Petersburgo, que es un poco como el foro económico, nos estuvo explicando, de Davos, pero en esa otra parte de Europa, de esa Europa oriental, esa Europa moscovita, ¿no? Y estuvo prácticamente a 10 metros de Putin y bueno, estuvo con diferentes sectores allí hablando del tema y nos interesa muchísimo dada la importancia en este momento, no solamente con respecto a lo que está pasando con la guerra ucraniana, que ya vamos para 2 años, más de 2 años de la guerra de Ucrania, y también con la situación estratégica con Venezuela, a poco, ya semanas para que se lleven a cabo un nuevo proceso electoral. ¿Cómo te encuentras, Jairo? Muy bien, Damaso. Muchas gracias por la invitación y siempre un placer conversar contigo y con tu audiencia sobre los temas estos geopolíticos en el mundo. Mira, estuviste a 10 metros de Putin. ¿Cuál fue tu impresión con respecto a lo que podríamos llamar uno de los hombres más fuertes, no solamente de Rusia, sino también de Europa en estos momentos, y que mucho del mapa del poder en Europa está cambiando porque se mantiene allí 2 años de guerra, que algunos pueden decir que ha fracasado en algunos aspectos, pero de alguna u otra forma sostiene aún el mango eh, a su favor, ¿no? Sí, correcto. Mira, Putin es un tipo indiscutiblemente muy interesante, ¿no? Yo considero que ha cometido crímenes de guerra. Yo considero que ha sido nefasto la intervención tanto para Rusia como por Ucrania, como para el mundo y Europa. La intervención ilegal en Ucrania. También su rol en Siria fue terrible, provocando el desplazamiento de millones de sirios. Y por supuesto su intervención y su influencia en Venezuela también ha sido muy mala, muy terrible, muy nefasta. Pero no hay que quitarle el hecho, siendo balanceado, que es un tipo muy preparado, muy inteligente, un calculador estratégico, recuperó la economía rusa cuando después del desastre que dejaron los Yeltsin y los Chicago Boys que implementaron las reformas shock en Rusia en la principio de los 90, recuperó la economía. Y ha sido un tipo que estratégicamente ha sido muy astuto y hasta ahora, hasta esta guerra, muy efectivo. Es decir, creo que fue un error estratégico para él intervenir en Ucrania. Ya él tenía Crimea, ya la comunidad internacional básicamente se había lavado las manos, y esta segunda intervención que él justificó por la vía de una potencial amenaza de la OTAN, de Ucrania unirse a la OTAN, a la Organización del Tratado Atlántico Norte. Creo que precipitó y perdió mucho poder, mucha influencia, y evidentemente la economía rusa ha sufrido mucho. Pero dejando eso de lado, Putin es un tipo que fue muy preparado por las élites soviéticas. Recordemos que él era agente de la KGB, fue preparado en las mejores universidades y centros de investigaciones de Rusia, un tipo experimentado, un tipo que trabajó en las más altas esferas del gobierno soviético y luego ruso, y es un tipo evidentemente preparado. Me tocó escucharlo a 10 metros en vivo. Y realmente fue impresionante cómo él articula sus ideas y la estrategia y la cuestión estratégica, el sentido estratégico que tiene. Mira, estuviste en San Petersburgo. Para el ruso común, Putin en este momento, luego de, conocemos los manejos un poco drásticos que tiene con la población, ¿es en este momento un héroe o un dictador?
No, en Rusia, evidentemente, a pesar de la crisis que hay provocada por la guerra, Putin sigue recibiendo muchísimo apoyo. De hecho, una encuesta que salió hace pocos días con todos los problemas que las encuestas hechas dentro de regímenes autoritarios tienen, porque la gente no necesariamente dice lo que piensa. Sin embargo, muestra indiscutiblemente que Putin sigue teniendo un gran apoyo en la base rusa. Es decir, porque Rusia no ha sido nunca un país democrático y se ha visto su gente y sus élites siempre se han visto a sí mismas como un imperio. Y ha actuado siempre como un imperio después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Stalin logró apoderarse de los países de la esfera de la Europa Oriental, como Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Alemania del Este, creó esa zona de protección para él, que es la forma que históricamente Rusia y la Unión Soviética y ahora Rusia han siempre tenido para crear como una área de defensa contra lo que ellos siempre han visto como una amenaza, que es la Europa Occidental y hoy en día, por supuesto, Estados Unidos. Mira, tienes esta foto allí, ¿verdad? Porque no sé si se vaya a Sí, pixelar, la puedes mostrar un poco. Ahí está justamente a sí. 10 metros prácticamente. Estaba hablando Putin, ¿no? Que estaba hablando Putin. Putin Mira, y casualmente el otro presidente que habló ese mismo día, esa tarde, fue el actual presidente de Bolivia, que sufrió un intento de golpe de Estado ayer. También lo tuve muy cerca. Escuché, él no es tan impresionante, es un tipo que piensa, en mi opinión, con mucho más desfasado, piensa con el pensamiento ese económico cepalista de los años 60. No es tan impresionante el presidente de Bolivia y estaba el presidente también de Zimbabue. Pero realmente, comparativamente, Putin es una persona, un individuo que hay que, con todas las diferencias que podemos tener, hay que tener mucho respeto. había representantes de los Estados Unidos allí en ese foro. No, no hay. Estados Unidos, No hubo allí. Estados Unidos y otros países occidentales tienen, por supuesto, sanciones contra Rusia. Yo entré con pasaporte venezolano, porque los venezolanos no necesitamos visa para Rusia, ni para Corea del Norte, ni para China, ni para Irán. Tenemos nuestro pasaporte útil para ir Puro a países ese. turísticos. Sí, Mira, correcto. ¿y cómo ves tú ahora que vienen las elecciones norteamericanas, la relación que puede suceder si se mantiene Biden o hay un cambio, aunque la gente, todo parece indicar que podrían cambiar la situación de las políticas norteamericanas con respecto a Rusia? Mira, si se mantiene Biden, la situación con Rusia va a seguir similar en términos de sanciones, de presiones, y muy probablemente a la semana o a las 2 semanas de ganar Biden, Putin va a estar buscando una solución política para tratar de salir de Ucrania. Porque económicamente no es sostenible. La idea de que él va a usar armas nucleares, eso no va a pasar, eso es una amenaza que no se va a cumplir. Él no es un tonto, él es un actor racional, él no es uno de estos actores irracionales que uno enfrenta en el mundo internacional. El problema es que existe una gran posibilidad que gane Donald Trump. En el caso de Donald Trump, a quien yo considero un agente ruso, así como así, de forma abierta, para Venezuela nos conviene, por supuesto, Trump, lo digo también de forma no paradójica, porque él ha mostrado ser mucho más fuerte con el régimen de Maduro, y si el régimen de Maduro fuera inteligente, negociaría su salida ahorita en las elecciones con El Mundo y con María Corina, Ya vamos a eso, ya saldría. vamos a eso. Eso es lo que yo creo. Pero existe, porque de ese tipo de arreglos no va. Trump es de lo que tira a la mesa, como hizo con el tratado con Irán, y va a buscar unas sanciones más fuertes. Igual vamos a volver en eso. Si gana Trump, es muy probable que inmediatamente haya una suspensión de la ayuda y que Ucrania tenga que doblegarse y lograr un acuerdo político, cambio de régimen, pondrían muy probablemente un presidente y una élite que serían prorrusas, los que están ahorita en Moscú. Hay varias, recordemos que antes de dos últimos presidentes de Ucrania, había un presidente prosoviético que lo sacaron en una revuelta popular, que él en sí había dado un golpe de Estado anteriormente, pero que él era prorruso. Y creo que Trump acabaría la guerra rápidamente, pero por la vía de subyugar y de entregar a Ucrania. Esa es la verdad, eso es lo que va a pasar si gana Trump. Y repito, existe una gran posibilidad, en mi opinión, que va a ganar Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos.
O sea, que serán estrechas las relaciones entre Putin y Trump en ese caso. No abiertamente, porque Trump no va a querer presentarse como un ambiente agente, pero es evidente por la forma que él se comportó en el pasado, que él va a alienar sus intereses con los intereses rusos. Que por cierto no es la primera vez que pasa, ni solamente han sido presidentes republicanos. Recordemos que Franklin Delano Roosevelt se coordinó muy cercanamente con Joseph Stalin antes de la guerra del año 42 al año 45. Él coordinó estrechamente las relaciones con Joseph Stalin y la Unión Soviética. De hecho, yo soy de los que siempre sostengo que de no haber muerto Franklin Delano Roosevelt durante la presidencia y hubiera ido por un cuarto término, que era muy probable que iba a ganar, hoy no existiría ni la OTAN ni la Unión Europea. Eso es, para la mayoría de los historiadores, es casi un hecho. Mucho más, Montague, que era su secretario de Estado, había dicho que era preferible entregar a los soviéticos una gran parte de Europa y simplemente lograr una zona de distensión. Claro, llega Truman, Harry S. Truman, y adopta una posición muy antisoviética, y gracias a Truman se logra tener tanto la OTAN y a contener los soviéticos, porque empezó la política de contención. Así que no es la primera vez que un presidente, la posibilidad con lo que, si recordamos, hace un par de semanas, Putin pidió abiertamente una tregua temporal, básicamente para ganar tiempo, porque están dándole bastante duro. Ahora que reciben la nueva ayuda norteamericana, los ucranianos están retomando posiciones rápidamente, particularmente porque tienen armamento más avanzado, reciben inteligencia y apoyo de la OTAN. Y Putin quería un cese al fuego temporal, básicamente para llegar hasta noviembre con la esperanza de que gane Trump en la presidencia norteamericana. Bueno, mira, Jairo, para nadie es un secreto la alta dependencia del régimen de Maduro con respecto a Rusia, específicamente con Putin. De hecho, en la última vez que fue entrevistado sobre este tema, fue cuando se impuso Putin justamente para un quinto mandato al frente del Kremlin. Dice que, bueno, que era el sello que, bueno, se puede entender que se iba a intensificar en cuanto a su posición para lo que él ha llamado el avance hacia el mundo multipolar. Estoy hablando del dictador venezolano. Bueno, todos sabemos que han sido años de relaciones. Chávez desembolsó miles de millones de dólares en armas, maquinarias rusas. Eh, También, bueno, de alguna u otra manera se percibe como que Putin ha salvado bastantes veces o en diferentes ocasiones el sistema político que impera en Venezuela durante, bueno, prácticamente sobre todo en el último periodo, todo este periodo del chavismo con Maduro, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú esta situación? Maduro en varias oportunidades ha dicho que va a regresar allá, lo iba a hacer en diciembre del año pasado, se prepara una nueva visita durante el 2024 que ha quedado en el limbo. Pero bueno, vienen unas elecciones, ¿no? En 4 semanas. ¿Ha estado distanciada? ¿Se ha enfriado la relación? ¿Cuál ha sido para ti la posición de Putin con respecto a la posible transición que pueda darse en Venezuela? Bueno, tú tienes razón en el sentido que Rusia ha sido de los aliados estratégicos del régimen de Maduro y anteriormente del régimen de Chávez, de Hugo Chávez. Y, y la razón que él no puede viajar en este momento es porque hay sanciones por parte de la Unión Europea. Entonces no puedes atravesar el espacio aéreo. La ruta que tendría que seguir tendría que ser muy larga, y coordinar la logística de eso es muy difícil, particularmente además que Putin no tiene tiempo para ver a Maduro. O sea, no, Maduro es un aliado, pero no es un aliado para Venezuela, para Maduro. Rusia es un aliado estratégico. Recordemos que le han permitido lavar dinero a través de Bielorrusia, que le han permitido traer técnicos y armamento por vía Rusia. Recordemos que mucho del uranio que se exporta a Irán se exporta ilegalmente desde Venezuela, por vía de Rusia, y hoy en día con las sanciones europeas le es mucho más difícil coordinar. Es decir, para Venezuela, Rusia es un aliado estratégico
como otros países, eh, que les permite sacar materias primas como petróleo, como oro, como diamantes, como uranio, y ingresar de forma clandestina ingresos al fisco y permitirle subsistir al sistema. Pero lo contrario no es cierto. Es decir, para Rusia, Venezuela no es una cosa de vida o muerte. Lo fue. Sin Venezuela, Rusia no hubiera estado en la posición donde está. Fue la reducción de la producción petrolera de Venezuela a partir del año 2002, 2003, donde Chávez decide empezar a hacer cortes sustanciales y desinvertir, y eso fue una decisión deliberada, desinvertir en la industria petrolera venezolana, donde pasamos de producir casi 3 millones de barriles a menos de 400.000, 500.000 que se producen hoy en día. Eso le permitió a Rusia ocupar los mercados que ocupó durante las décadas Incluso en Estados Unidos. en todas partes, en todas partes. O sea, nosotros le cedimos los mercados y eso fue lo que fortaleció a Putin. Putin es lo que hoy en día, gracias a Chávez, fundamentalmente, y posteriormente a un poco menos a Maduro, que nosotros le cedimos los mercados, le cedimos la producción, le cedimos las producciones, las cuotas, no solamente a través de la OPEP, porque Rusia no es miembro de la OPEP, pero nosotros solíamos venderle gas y petróleo a Suecia. Hoy en día no se le vende porque todas esas posiciones económicas, todos esos mercados se les cedieron a Rusia. Hoy eso no pasa. Primero, fundamentalmente porque Estados Unidos, bajo Trump y bajo Biden, particularmente Biden, ha logrado aumentar exponencialmente la producción petrolera, y Biden ha sido extremadamente estratégico e inteligente en colocar, no solamente en utilizar las reservas estratégicas de Estados Unidos para bajar los precios, lo cual doblegó a Arabia Saudita, sino también para inundar el mercado, de forma que ya la OPEP y los países no OPEP han perdido muchísimo han perdido muchísimo de su capacidad de influenciar el mercado. Y eso se dio. Entonces, hoy en día Venezuela es un mequetrefe. Ya Venezuela no juega ningún papel. Tendríamos que esperar unos 10, 15 años en recuperar la industria petrolera, que se va a tener que privatizar completamente, en mi opinión. No solamente la industria, sino el subsuelo, o sea, para atraer lo que hizo Gómez en el año 35, 37, para poder establecer. No le gustará esto a mucha gente de izquierda y progresistas y nacionalistas, y me llamarán antivenezolano, pero para mí el que lo vea decir no está entendiendo las realidades futuras. Si la providencia nos permite tener un cambio de gobierno como el que todos los venezolanos de bien y honestos esperamos, no los corruptos, no los idiotas, no los imbéciles, pero los honestos, los que queremos realmente Venezuela, logramos tener una transición, y no sé si la tendremos, porque yo con Venezuela no tengo así tantas esperanzas. Siempre he visto al chavismo ser muy astuto para conservarse el poder, pero si la logramos tener, habrá que comprender decisiones muy duras que va a tener que tomar el próximo gobierno. La y entre ellas va a ser la privatización total de la industria petrolera, crear un sistema jurídico que no va a estar necesariamente anclado en el país y que le permita tanta seguridad jurídica, que las empresas internacionales volverán a Venezuela y tendremos que dentro de ellos negociar mejores condiciones. Pero por supuesto, en todas estas va a ser un retroceso al término de las condiciones cuando teníamos la gran PDVSA durante la democracia representativa del 58. Hoy vamos a tener que confrontar una cosa mucho más dura. Incluso Arturo Lapietri, recordemos, dentro de lo que fue esta nacionalización del petróleo, tenía sus divergencias, ¿no? Porque él decía, bueno, gana más Venezuela buscando, o sea, en cuanto al ingreso de recursos, ¿no? Para el país, manteniendo pues una relación con diferentes industrias internacionales, que manejando una nacionalización que generaba pues la fuerte corrupción que hemos presenciado durante estos, no solamente los años del chavismo, sino también años anteriores. Mira, siendo así, en el supuesto de un cambio que se pueda expresar el próximo 28 de julio, ¿no? ¿Cómo crees tú que quedarían las relaciones con un gobierno de transición allí entre ambos países? Bueno, van a ser, primero que el gobierno de transición inmediatamente va a tener que buscar ayuda en los Estados Unidos y en la Unión Europea.
de forma contundente, porque el ejército venezolano, las Fuerzas Armadas venezolanas están totalmente penetradas por los servicios de inteligencia rusos, cubanos, iraní. Hay unas mafias que controlan el principal exportadores de los principales exportadores de droga y de oro ilegal y de minería son agentes de las Fuerzas Armadas. Cualquiera que haya ido, como he ido yo, a la frontera colombo-venezolana o que haya ido a la frontera con Brasil, sabe que esas mafias existen, están presentes, están Y allí. que van a ser difícil de De desmontar. desplazarlas. O sea, va a haber que tener un proceso de reinstitucionalización del país. Que no será Creo fácil. que no será fácil. Entonces, dentro de ese proceso, creo que realmente de las únicas relaciones que Venezuela tiene ahorita, la única que se debe rescatar y permanecer es con la República Popular China, es decir, con China. Porque siguen siendo la segunda economía del mundo. China está muy retirada, por cierto, ellos han fracasado en Venezuela en muchas áreas. Habrán otras relaciones con Vietnam, con Petrovietnam y con otros países, por mercados son mercados. Eso, mira lo que está pasando en Argentina. Milei, por ejemplo, dijo, yo no voy a tener nada que ver con los chinos, pues son comunistas, y a la final tuvo que renegociar el BRIC. El Tengo que BRIC, entregarte ¿no? alguna palabra. El grupo BRIC, exacto, el grupo BRIC de Brasil, Rusia, India y China, que ahora se han añadido 6 países más, representa un nuevo mercado que Venezuela no puede ignorar, o sea, tendrá que seguir manteniendo relaciones, pero Rusia no es tan importante. Rusia es una economía que es más pequeña que la italiana. Eso lo que tiene Rusia es que tiene armas nucleares. Entonces, Claro. esa nueva BRIC, o sea, para darte un ejemplo, Brasil hoy en día, Nos queda un minuto, Jairo. Ok, 53% del comercio de Brasil no es hoy en día con Sudamérica o con Estados Unidos, es con el Asia. 53%. Esos son mercados. Entonces, las relaciones son de adultos y tendremos que seguir manteniendo, pero dentro de eso podemos reducir la cooperación militar, la cooperación de infiltración, que traen infiltraciones culturales, etcétera, y seguir con relaciones económicas que nos permitan exportar energía y otros productos a esos países y que traigan bienestar para nosotros. O sea, hay que ser maduro. Y va a ser una transición. Hay que Pero ser, no maduro. hay que Hay que ser, ser maduro. hay que ser más consciente que maduro, ¿entiendes? Sí, hay que ser más consciente que maduro. Bueno, Sí, me gusta. Creo que la palabra se tergiversó mucho aquí en Venezuela. Eso, el significado, ¿no? de la madurez. Mira, muchísimas gracias, Jairo. Nos despedimos. De verdad, ha sido un placer siempre conversar contigo. Estás en este momento en España. Eso pudimos lograr porque a veces no costaba más cuando estabas allá en Arabia, en los Emiratos. Pero bueno, siempre es grato y sobre todo cuando vienes de este foro tan importante, ¿no? Nos despedimos, amigos. Esto lo podrán ver, por supuesto, a través de nuestro canal YouTube, Venezuela USA ORG, y también de nuestra página web. venezuelausa.org, nuestro programa Ecolepa. Muchas gracias, gracias. Jairo.